Sabemos que el demonio existe y siempre ha existido desde el principio. Y la Sagrada Escritura nos habla de cómo el demonio entra en una persona. Porque me ha tocado ver que escupan rondanas enmohecidas, clavos, los he visto con poderes sobrenaturales a las personas. Digo, wow, qué impresión que un sacerdote exorcista me cuente algo así. Pero la iglesia no puede, como decirlo abiertamente, porque entonces sería todo un caos. Todo eso puede ser explicado por un ataque psicótico. Un ataque psicótico es capaz entonces de hacernos más fuertes, de cambiar voces, de hablar en otros idiomas y de escupir pelos, sangre, espuma, clavos, no sé. A mí nunca me ha tocado vivir uno, pero yo siento que no creo tanto en eso. Yo creo que sí son reales. Me ha tocado estar junto a personas que han sido poseídas. O sea, yo he visto en películas, ¿no? Así que yo haya visto personal, no he visto, yo nomás en las películas. Y para mí, te digo, no existe. Yo pienso que sí son reales, la verdad, porque pues siempre han sido, pues para mi parecer siempre han sido reales. O sea, no creo que porque conozco una persona que sí fue exorcizada, la verdad, o sea, y está comprobado, hay videos y demás. Yo no creo en el exorcismo, así es que yo pienso que es alguna enfermedad, porque pues no creo que del satanismo, o sea, a lo mejor sí hay Satanás, pero pues solamente yo nomás creo solamente en Dios, en los demás no creo yo. En esta ocasión tenemos un tema muy polémico, un tema el que hemos abordado durante muchos años. La realidad es que nos hemos confrontado a veces con seres a lo mejor del más allá, a lo mejor no son tan buenos, a veces podría tratarse de demonios. A mí me intriga muchísimo saber sobre los exorcismos y es por eso que en esta ocasión tenemos personas muy capacitadas que nos pueden hablar tanto a favor como a lo mejor no tan a favor de la existencia de los exorcismos. ¿Realmente ustedes creen que una persona pueda tener dentro a un ser demoníaco? A través de los años hemos visto muchísimas películas que nos evocan a esas posesiones tremendas donde vemos vómito, donde vemos clavos, donde vemos personas con poderes aparentemente no humanos, que podría tratarse del mismísimo demonio quien está detrás de todo ellos, o tal vez la posibilidad de que se trate de alguna enfermedad mental. Es por eso que hoy hablaremos de los exorcismos y para eso quiero presentarle a este jurado, a este panel más bien muy calificado en todo lo que vamos a platicar. Comienzo de este lado, Fernanda Argüello, un gusto, doctora en neurociencia, ¿correcto? Así es, un gusto, Roberto. Un gusto y gracias por estar por aquí con nosotros. Manuel López, psiquiatría, subdirector de la Clínica de la Mente. Un gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Maestro Antonio Andrade, psicólogo, director de la Clínica de la Mente también. Muchas gracias. A grandes rasgos y brevemente, ahorita entraremos en detalle, ¿ustedes creen en el demonio? En el demonio, sí. En el demonio, sí. Como tal, el demonio con cuernos, con trinche casi, o en la existencia del bien y el mal. Claro, la existencia de un ente maligno, de algo más allá. Ok, perfecto. ¿Tú también? Sí, pero de repente como esta parte donde se conjuga, ahí es donde a lo mejor podemos escapar un poco, como cuidarnos a lo mejor de las diferentes áreas. Ok, excelente. Bueno, me parece maravilloso. De este lado, bueno, pues de casa prácticamente, Marce Rivas de Brujos en Armonía. Un gusto tenerte por aquí. Dones muy especiales los que tienes. Muchas gracias, un honor estar aquí. Muchas gracias igualmente. Luis Rivas también, bienvenido. Muchísimas gracias, Beto, por la invitación y pues esperemos aportar mucho para la gente. Muy bien. Padre Guillermo Chávez, bueno, pues usted, padre, tenemos añísimos de conocernos y me da un gusto enorme tenerlo por aquí. Claro que sí, con gusto. Gracias por la invitación. Muy bien. De este lado me imagino que ustedes, por supuesto que están de acuerdísimo que el malo existe. Sí,
comprobadísimo el 1000% existe, sí existe también las posesiones demoníacas, sí existen no nada más demoníacas, también de otros entes, descarnados, pero sí existe, tristemente sí existe. ¿Qué tan difícil podría ser, y lo dejo al aire, ¿no? A quien quiera responderme esto porque creo que es un poco complicado. ¿Qué tan difícil es el poder entender cuando se trata de una posesión demoníaca, de un demonio que está entre una persona, o de un problema mental? ¿No es muy difícil el acertar? Yo creo que es una línea muy delgada, ¿no? Porque por supuesto que si nos damos a la definición de la OMS de salud, pues no podemos separar a una persona de su bienestar biopsicosocial y espiritual. Pues por supuesto que a nivel espiritual contamos con, si hay en una sola persona existe algo biológico, algo psicológico, psiquiátrico, algo social y algo espiritual, por supuesto que no podemos separar que ahí está algo que podríamos catalogar como bien y mal. Ok. Me imagino que ustedes se han enfrentado con muchos de estos casos aparte. Sabemos que el demonio existe, ¿sí? El mal existe y siempre ha existido desde el principio. Sí, la Sagrada Escritura nos habla pues de ese ente maligno. Le pueden poner cualquier nombre, Satanás, Luzbel, el que quieran, pero existe, y la Sagrada Escritura nos habla de cómo el demonio entra en una persona. Pero también es muy importante no decir que toda persona está endemoniada. No. Es ahí donde entra la ciencia precisamente. Y para decir realmente que es una persona que está con un demonio dentro, ante todo hay un concurso. Y ese concurso de la psicología, la psiquiatría, todo un concurso de la ciencia para poder decir humanamente, caray, esto no es de nuestra competencia, entonces entra en sí, ahora sí, la persona de un exorcismo, una vez que se manifiesta eso. ¿Esto quiere decir entonces que tienen casos donde ustedes no pueden con una persona que tiene un demonio? O sea, sí les ha llegado a pasar, ¿sabes qué, mi hermano? Tú si estás bien enchamucado, mejor te mando a la iglesia y hay que se arreglen de ti porque nosotros pues con tu mente no podemos. O sea, hay estudios científicos que hablan sobre la capacidad cerebral para poder retener, y eso tiene que ver con memorias que no tienen que ver con lo episódico. Entonces, eso hace que el cerebro tenga una retención de información a la que no podemos acceder de forma consciente. Cuando hablamos ya de cuestiones disociativas, hablamos de cuestiones subcorticales, y ahí se activan áreas cerebrales que al no tener como el juicio del contexto, se puede tener como estas conductas que no se explican en la norma social de ese momento. Okay. Entonces, esta parte es la que nosotros volteamos a ver. ¿Como creo que una vida pasada? No, o sea, yo tengo en esta memoria que tiene el cerebro, o sea, en esa función ejecutiva implícita, puedo registrar cosas a las que no tengo acceso como de manera consciente, como a la información que estamos teniendo acceso ahorita por la experiencia. Es algo similar, maestro, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, estoy viendo una película y la estoy viendo en alemán con subtítulos, entonces en alguna parte de mi cerebro se quedaron algunas frases, se quedaron algunas cosas en alemán, pero yo no tengo acceso ni sé alemán, pero a lo mejor ahí quedó guardado en alguna parte de mi cerebro y en estos momentos de crisis a lo mejor salen a la luz. ¿Es algo similar? Digo, para entender un poquito más el común de... Que no ha habido ningún estímulo, por ejemplo, de películas, de algunas cosas que hemos visto en cuestión de exorcismos que no han quedado registrados como estímulos y que han hecho sistemas de creencias y redes de memoria adaptativas que se activarán cuando estén en esta sensación de peligro en un evento de... Nosotros hemos visto, bueno, a través del tiempo que muchas culturas, muchas religiones tienen esta creencia de que existe alguna entidad, algún ser maligno y tiene la capacidad de entrar al cuerpo de ellos. Padre, ¿qué tan difícil es en la Iglesia Católica que ustedes acepten el momento en que puede haber una posesión demoníaca? ¿Qué tanto tiene que pasar o cuál es el procedimiento para llegar a este punto? Muy bien. No podemos decir inmediatamente, esta persona está poseída. No. La iglesia no procede de esta manera. Y lo que la iglesia hace, bueno, partiendo pues de que el demonio existe, el demonio existe. Es un poder, es el maligno, es el mal.
y que puede entrar en una persona, lo puede hacer. Eso lo tenemos ya bien claro. Pero para saber que si esa persona tiene el demonio dentro, hay un procedimiento. Y es donde entra la ciencia. Nosotros no podemos decidir, más que decidir, no podemos decir esa persona está endemoniada hasta que no tengamos un estudio de esa persona en todos los ámbitos que ellos han manifestado. Y solamente cuando se llega ya un estudio y se dice, esta persona no podemos nosotros hacer ya nada, hay algo más de esto, es entonces cuando ese equipo interdisciplinar pasa la batuta, por así decir, a la iglesia. Y ya en la iglesia, el que hace y realiza un exorcismo, no cualquiera lo puede hacer. Todos los sacerdotes somos exorcistas, todos. Pero no podemos actuar por la vía libre, por así decirlo, si antes el obispo ordinario, que está al frente de una diócesis, da el permiso. Solamente de esa forma, y una vez que se manifiesta realmente con todos los estudios, que es algo que no se puede decir humanamente que hay, entonces cuando entra el sacerdote exorcista, enviado por el obispo, y que hay un procedimiento al llegar, por supuesto, hay un rito para realizar ese exorcismo. Ir midiendo, ir buscando si realmente aquella persona tiene el demonio dentro. La Sagrada Escritura nos habla precisamente del mismo Señor Jesús. Se enfrentó al demonio. Y hay diferentes nombres, ¿no? Uno le llamaba Legión, porque eran muchos demonios dentro de la persona, ¿no? Y el Señor lo hace y vence al demonio. Láncese, sálganse de aquí y váyanse a otro lado. Es cuando el demonio pide permiso al Creador. Déjanos que nos vayamos, por ejemplo, a este montón de cerdos. Y se entran todos allí y se van al despeñadero. Pero el demonio existe. Y para llegar a hacer un exorcismo es no tan fácil para llegar a eso. A eso iba. Y voy a decir una cosa. Sí ha habido casos. Los hay documentados. Y no uno. Muchos casos, sinceramente. La primera película que fue el boom en los años 70, por ejemplo, partió precisamente de una realidad que sucedió. En la película se habla de una niña, creo que sí, una niña. Ajá, cuando fue el original creo que fue niño, sí. Exactamente. Entonces, realmente todo lo que acontece, claro, la película se va moviendo, se van acomodando de acuerdo a las circunstancias y también para vender, en ese sentido. Claro. Pero sí fue un hecho real. Y sí, es el demonio que actúa y entra en la persona. Alguna vez me tocó platicar con José Antonio Fortea, perdón, sí, de Alcalá de Henares, un sacerdote muy famoso, muy reconocido por hacer exorcismos, y a mí él sí me platicaba, me dice, es que a veces te sorprendería saber que es más fuerte lo que vivimos que lo que ves en una película, porque me ha tocado ver que escupan rondanas enmohecidas, clavos, los he visto con poderes sobrenaturales a las personas. Digo, wow, qué impresión que un sacerdote exorcista me cuente algo así. Ahora, ¿qué es realidad? El demonio entra y es el mismo demonio que actúa a través de esa persona. Pero ¿cuánto tarda la iglesia? ¿Cuánto tarda en tiempos? Ya que pasaron todo este proceso de que la ciencia no logró encontrar que se trataba de un demonio, no se nos puede morir la persona. Claro que sí, pero por eso está ese equipo interdisciplinar. ¿Y el obispo cuánto tiempo tardaría en resolvernos si una persona está poseída, no? Depende de los resultados que da la ciencia. Entonces, no por no pensar si está mal o está bien. Sí, no, pero pareciera como que también es un trámite con el gobierno, ¿no? Un trámite que te va a tardar como... Necesariamente. No, y ahí es a lo mejor donde entran ustedes, que ustedes sí se avientan, que a lo mejor no tiene nada que ver con la religión, pero sí se avientan. Y antes de que me expliquen un poquito más esta experiencia, me gustaría preguntarles, ok, vamos a suponer en este momento que el demonio exista. Uno. Existe. Ok, bueno. Existe. Yo estoy en la línea delgada y por eso pregunto las cosas, ¿no? Mira, decía un papa de feliz memoria, digo, pensando en la actualidad, decía, la gran victoria del demonio, del maligno, del Satanás, es hacernos creer que no existe. Y ahí está, por decir, una ventanita donde realmente el demonio actúa y entra.
Ok, uno. ¿Cómo es que le hablamos al demonio para que él entre en nosotros? 2. ¿Por dónde entra el demonio? Y 3. ¿En dónde se aloja el demonio? Okay. Yo contesto la segunda. ¿Por dónde entra? No, okay. La segunda fue cómo es que el demonio entra en nosotros o llega a nosotros. Muchos de los exorcismos que se han dado pues ahora sí que en la actualidad y anteriormente han sido en personas que ni siquiera creen en Dios. O sea, es gente escéptica, es gente que no cree ni en Dios, ni en el diablo, ni en nada. Okay. Y eso no, ni siquiera la iglesia ni yo te lo puedo explicar. Pero lo que sí te puedo explicar es que sí ha entrado, sí ha hecho fechorías y que desgraciadamente ha habido gente que ha muerto. Bueno, si quieres un ejemplo de por dónde entra, no es como las películas que dicen que entra por la boca, que entra por el ombligo, que entra... Hay varias maneras de por dónde entra, hasta por la comida, pero se anida en la mente y en el corazón. Que la mente es uno de los órganos más poderosos. Retomando lo que decía el padre Memo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo era uno de los más grandes exorcistas, y yo recuerdo que en alguna ocasión alguna mujer que tenía a su hija posesa fue y le estaba insistiendo y él no le hacía caso y decía, es que no puedo darle este banquete a los perros, y ella decía, yo quiero la limosna, solamente quiero que me voltees a ver, no sé muy bien cómo va, y decía, tu fe es la que acaba de curar a tu hija, ve a tu casa, tu hija ya está sanada. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el más grande de los exorcistas, pero la iglesia no puede, como decirlo abiertamente, porque entonces sería todo un caos. Pero cuando la iglesia tienes que ir a hacer el trámite del psicólogo, tienes que ir con el psiquiatra, tienes que ir, tú ya llevas un proceso de inanición. Padre, no me va a dejar mentir, las personas no mueren por la posesión, mueren porque dejan de comer. Entonces es un proceso muy largo en el que... Y muy cansado porque se necesita mucha paciencia y mucha fe para ayudar a una persona con una posesión demoníaca. Cuando llegan ya con Marcela y Luis Rivas, ya vienen de tocar muchas iglesias, de pedir muchos permisos, de ir muchos psicólogos, muchos psiquiatras, ya de rogarle a muchos padres, de rogarle a muchos sacerdotes. No cualquiera se anima a hacer un exorcismo. Estás peleando con una entidad que sabe los peores de tus miedos, que de entrada... Y no solo del exorcizado, sino del exorcista. De entrada nos acaba de pasar hace un par de meses a Luis y a mí, de que llegó y nos dijo, ¿quieres esto y esto y esto y esto? Era algo que nadie sabía. Entonces sí, para mí fue impactante, y Luis siempre es concéntrate, no le hagas caso, no lo escuches. Siempre caigo. De verdad, si no estuviera él a mi lado, yo le digo, yo no puedo hacerlo sola, porque si no está él a mi lado, yo termino rompiéndole la nariz. Y es que el demonio, pues es un ente. Sí. Y engaña y nos conoce perfectamente. Tú decías la primera pregunta, ¿uno lo llama o él llega? Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Sagrada Escritura. Ahora, una cosa muy importante, como creyente, como cristiano, como bautizado, tienes ya una protección. Tienes una protección. Una vez que estás bautizado, el demonio no va a entrar más fácil porque sí. Tiene que haber una ruptura, tiene que haber una negación, tiene que haber ese proceso de decir, yo no creo, no te acepto, y es una fácil entrada que puede entrar el demonio. Y entra a tu corazón, y entra a tu mente, y entra a todo. ¿Por qué no pensar que también se puede tratar de una sugestión? Porque después de la película del Exorcista empezaron a haber muchísimos casos y de pronto se calmó otra vez, ya no hubo tanto, y luego sale el exorcismo de Emily Rose y nuevamente hay muchos casos y personas que creen que tienen al demonio? ¿Qué tan importante puede ser el papel de la sugestión dentro de las posesiones demoníacas? Muy importante. De hecho, un dato, ¿no?, que a mí sí me gustaría como abonar es... Tú sabes, bueno, existe algo que nosotros en salud mental le llamamos brecha atencional, ¿no? Es decir, de cuando una persona empieza a tener síntomas, ¿cuánto tiempo pasa para que la persona vaya a buscar atención en salud mental? Y digo, de esquizofrenia te sorprendería que a pesar de que los síntomas son tan aparatosos, las personas en Jalisco, estás cuidado, tardan hasta 13 años en buscar atención de un psiquiatra, de un profesional en salud mental. Porque antes van y buscan atención a muchos lugares, no van y buscan guía espiritual, van y buscan, etcétera, ¿no? Y creo que eso es lo que nos
contribuya a que los cuadros ya lleguen peores, a Sí. que no tengan un mejor pronóstico y a que no tengan como una, por así decirlo, un tratamiento adecuado y oportuno, ¿no? Para mí no es extraño que las personas, después de una película, no sé, digo, tantas que hay, ¿no? Claro. De repente de autismos y etcétera, las personas vengan con una sintomatología, por así decirlo, delirante, que ya se encamina a eso. Y ojo, con esto no estoy diciendo ni estoy negando la existencia de que claro que existen los entes, claro que existen, por supuesto, ¿no? Y por supuesto que también tenemos que irnos hacia lo espiritual, o sea, tenemos que sí abordar o sea, las personas desde un aspecto biológico, social, psicológico y espiritual. Por supuesto, no podemos dejar qué interpretación espiritual está dando la persona a ese delirio que está cursando. ¿A ustedes les han llegado casos de este tipo de personas que creen, a lo mejor es un cuadro de esquizofrenia o alguna otra enfermedad mental, personas que dicen, es que yo estoy poseído, yo tengo al diablo? ¿Qué ha pasado en estos casos? ¿Qué han hecho? Yo sí te puedo decir, digo, en mi práctica profesional, sí hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Ya fui hasta lugares, ¿no? Etcétera, buscando como una explicación a esto, no la encuentro, ¿no? Entonces, no sé, digo, una sola vez me pasó que la persona se mete a un escaneo cerebral y era un tumor lo que tenía, ¿no? Entonces es como, pues sí, por eso te digo, la brecha atencional de 13 años, porque la persona busca, claro, si está teniendo síntomas de que alguien me está hablando, de que tiene un chip, de que todo esto, pues claro que lo primero que va a hacer es buscar una explicación desde el espíritu, ¿no? Pero claro que al momento en el que yo escucho, etcétera, le pido un escaneo cerebral, entonces resulta que era un tumor de quién sabe cuánto tiempo, porque la persona ya tenía añísimos con esos síntomas, ¿no? Entonces, a mí hasta ahorita no me llega, sí me ha pasado como el decir que la persona me dice, creo que estoy poseído, creo que estoy poseída, y hasta ahorita a mí no me ha pasado de decir, bueno, tengo la certeza de que no tienes nada médicamente y que sí estás poseído. Hasta ahorita a mí no me ha pasado. Por lo regular, este tipo de cuadros, cuando no son realmente un demonio, ¿qué es? ¿Esquizofrenia? O digo, uno imagina eso porque no conoce, ¿no? Lesiones neurológicas. Lesiones. Y de hecho, sí acepta la parte médica, tanto acepta la parte espiritual, como bien lo decimos, porque tiene que ver mucho con el contexto cultural de la persona. Sin embargo, sí habla muy puntualmente de que no podemos hacer un diagnóstico de trance y posesión sin antes descartar otras causas psiquiátricas, como son esquizofrenia, como son trastornos de personalidad múltiple, etcétera. Entonces, por esta parte creo yo que de cierto modo cubre la parte médica sin dejar de la parte espiritual de la. Además, pues durante el estado de trance, pues una persona puede montar su personalidad de múltiples maneras, puede tener episodios psicóticos, agitación psicomotriz, y mucho de ello explica, de hecho, algunas de las manifestaciones de lo que conocemos como posesión demoníaca, como las posturas que adoptan, el lenguaje que llegan a hablar, las voces que sintetizan. Entonces, todo eso puede ser explicado por un ataque psicótico. Un ataque psicótico es capaz entonces de hacernos más fuertes, de cambiar voces, de hablar en otros idiomas y de escupir pelos, sangre, espuma, clavos, no sé, tanta cosa que vemos. Sí, los clavos es porque previamente lo hicieron. Ok. Sí. Sí, o sea, sí. No necesariamente tiene que ser el día, digo, porque también me pongo a pensar. Hay que tener mucho cuidado con esas, ¿cómo se dice? Esas situaciones, o que si lanza lo que lanza, que cabellos y toda esta cosa, es que antes ya los ingirió, no que el demonio. Ahora, el demonio puede hacerlo, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero todo eso que llega desde un estudio científico. Porque no puedo, hay niños que se comen los clavos, por ejemplo, no uno, dos, no, pero se puede hacer eso. Hubo un caso muy sonado hace algunos años aquí en Guadalajara de un niño que decidieron tener en el anonimato, que supuestamente lo tenían en un hospital muy famoso y reconocido de la ciudad, que supuestamente le costó la vida a un sacerdote exorcista, el padre Angulo. ¿Qué tan real pudo haber sido esto? Eso es lo que se contó, o al menos lo que supimos nosotros. Yo conozco al padre Angulo, paz descanse. Paz descanse, sí. Y no, cuidado. Porque supuestamente decían que después de atender ese caso de ese niño, que incluso, digo, no dejan de ser rumores, ¿no? Como que todos llegaron a San Javier y conocen a la enfermera que atendió a Alejandro. No, algo parecido, donde supuestamente en un hospital similar veían a un niño de 8 años que de pronto tenía poderes infrahumanos o sobrenaturales, y lo veían caminando en paredes y así, y pasaban cosas muy raras dentro de su habitación.
Y que supuestamente el padre Angulo era quien lo estaba atendiendo. Él era un exorcista, ciertamente, ¿Sí? nombrado por el obispo. Sí. ¿Y habrá sido... ¿Usted no escuchó nada de esto, padre? No. Bueno, yo tengo que saber exactamente todo esto, pero digo, puedo decir, el padre Angulo no murió por eso. Que quien dice, ¿no? Que era Pues que sí. el demonio fue... Entre decir y decir, ahí entra la situación, quién lo dice y por qué lo dice. Exactamente. Ustedes me imagino que también escucharon esto. Las personas que practicamos normalmente exorcismos nos afecta mucho el corazón. Ahí estaban los Warren, que también Ed Warren le parecía mucho el corazón. Y entonces, en lo personal, pues tú has sido testigo de lo que a mí me ha pasado por practicar algunos exorcismos, citando a uno de los grandes exorcistas que ha habido en todo el mundo, el padre Gabriel Amor, exorcista autorizado por el Vaticano. Él decía, el demonio está ahí presente y avienta el anzuelo. ¿Y no está ahí? Ahí está. A ver quién cae. No tienes que jugar una ouija, no tienes que nombrarlo, no tienes que hacer un pacto. Ahí está. Voy a citar un caso que tenemos ahorita Luis y yo. Nos llegó hace 10 días un niño de 6 años. Muy extraño porque últimamente no estoy... Muy extraño. Este niño, no voy a mostrar los videos porque no lo tengo autorizado, pero se los voy a mostrar a ustedes. Es un niño que tiene una fuerza sansónica terrible. A su papá, a su hermanita de 3 años en la cuna. El niño habla lenguas. El niño no lo podían agarrar entre 10 personas. Han ido a muchas iglesias, han rogado, han suplicado. El niño está muy mal porque ya no come, tiene más de 15 días de comer. Refieren que hace algunos años el hermano del papá lo ofreció algo llamado la Santa Muerte y dijo que él iba a hacer una iglesia y que se le iba a hacer en cierto tiempo, y como no ha cumplido, el niño en los videos manifiesta, ven lo que estoy haciendo, no me han hecho mi iglesia, ya me voy. No había manera de que el niño supiera eso. El viernes por alguna situación, no, el jueves, que era Día de la Virgen de Zapopan, por alguna situación ellos, con la desesperación que tienen de salvarle, iban a ir a nuestro consultorio. Por N cantidad de motivos no llegó. Nosotros les manifestamos la ayuda, la voluntad de ayudarlos, y ya no llegaron. Yo tengo los videos en mi poder, es muy fuerte. Y el niño, pues obviamente no lo pueden apresar, no lo pueden decir, lo quieren meter a una clínica psiquiátrica, la mamá se opone porque el niño habla en diferentes lenguas y refieren... Y por ejemplo, dudo que el niño haya visto películas o leído libros previamente donde aprenda las lenguas. Pues sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Lo que a mí se me hace muy raro, hablando ustedes de un trastorno que decían de... psicótico, un niño de 6 años que ataca a su papá, que es un hombre corpulento, y el papá no se puede defender. El papá no puede hacer nada. Por más que estés dormido, por más que lo que tú quieras, tratas de defenderte. Y no va a poder más un niño de 6 años que un hombre que esté igual de corpulento que yo. El niño está muy delgado porque... El niño está, haciendo referencia, el niño está muy delgado. ¿Y qué le dijeron en la iglesia? Que rezaran mucho. Que rezaran, porque pues el niño ya no tenía remedio y los pusieron a rezar. Pero eso no es de rezar. No, pues no. Eso no es de rezar, que eso no se salva con rezar. No es decir que no es importante rezar. Claro que es importante. La oración es una cosa distinta, oración y rezar. Es importantísimo, por supuesto, es la fuerza. Pero a través de ese llevar, conducir y llegar el momento, ¿no? Una vez que llega ante el obispado. Pero claro, por supuesto, todo alrededor es la oración. ¿Se documentan estos casos, padre? Sí, claro. Es decir, la iglesia tiene un control. Claro que sí. ¿Y actualmente sabe si hay muchos casos? Bueno, yo no sabría decirte ahorita en ese momento, pero de que hay casos, y que hay muchas cosas archivadas, sí. ¿Por qué la iglesia se hace tan hermética en estos momentos? No sé. Nunca. ¿No? Nunca se ha hecho. Le digo porque en alguna ocasión yo he tratado de hablar, al menos la arquidiócesis de aquí, he tratado de hablar en ocasiones con más sacerdotes exorcistas autorizados, y me han negado a decirme, ¿sabes qué? Es que la realidad es que ya no nos dejan porque a lo mejor abiertamente de está diciendo
está autorizado. Porque ahorita en la diócesis no hay ningún exorcista nombrado, con título. Todos somos exorcistas, todos podemos. Pero así nombrado oficialmente, tú eres exorcista, no lo hay. Y eso no quiere decir que no sabemos que el demonio está aquí, claro que sí. Pero como es un poder, el maligno, entonces hay que ir viendo la forma, la manera de enfrentar al demonio. Y no cualquiera lo puede hacer, por supuesto. Además, bueno, yo me acuerdo de la película del Rito, por ejemplo, ¿no? En este momento, que me imagino, bueno, de lo que he platicado con algunos sacerdotes que no son de aquí, me han dicho que es algo muy similar. Lo que pasa que son sesiones donde tiene que ir la persona, no es en una sola, es muy desgastante. No, claro, desgastante lo es. Porque te vas a enfrentar con el maligno. Si es la persona y ya está poseída. Hay un caso muy, muy interesante de Anneliese Michel, que hicieron Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose, basada en esta joven alemana, donde finalmente pues dicen que el demonio triunfó. ¿El demonio puede triunfar? Claro que sí, claro que sí. O sea, ¿se lleva el alma de esta persona? Pues se supone que sí. Acuérdense, el maligno siempre va a ir en contra de Dios. Es una fuerza. Él desde el principio quiso ser como Dios. Y claro, Dios lo vence. Dios lo vence. Pero el demonio puede arrastrar, puede poseer y puede tener esa persona. Híjole, pobre chica, ¿no? ¿Qué culpa tenía a lo mejor ella y...? Bueno, ahora no podemos decir si se lo llevó el diablo o no se lo llevó. Eso que no, el alma, por la verdad, sí. No podemos decir eso, pues cierto, es cierto. Ahora, muchas personas dicen que cuando alguien tiene una posesión demoníaca, no sé qué tan cierto sea esto, alguna vez lo escuché, y sería interesante que me digan también la parte pues, clínica de estas personas que supuestamente cuando están poseídas, la gente que ven a su alrededor son demonios, que cuando tratan de ayudarle, lo que ellos en realidad ven son los mismos demonios. ¿Esto es real? O sea, así es como lo el demonio tiene entonces. No, pero que las personas que quieren ayudarlo, es decir, el sacerdote, el exorcista que llega, la persona que está poseída, lo que ve en el exorcista es un demonio, no es al exorcista quien ve. Es justo lo que le pasó al niño este, o sea, él atacó a su papá, no estaba viendo a su papá, estaba viendo un demonio y por eso lo destruyó. Entonces el demonio te hace ver lo que tú quieras ver y a veces no necesariamente necesita entrar dentro de ti, o sea, a veces se aloja en tu casa y empiezas a pelear con tu pareja o empiezas a pelear con todo y ese es el demonio, o sea, no necesariamente tiene que ser un viejo cuerno con cuernos y cola y todo lo que todos pensamos. Se puede meter a ti en desconfianza, se puede meter en ti o a tu negocio en miseria, en peleas, en un montón de cosas. A veces no es más fácil culpar al diablo de lo que nos pasa que ir a terapia. Es que yo sí te puedo decir, Alberto, que casos que hemos atendido de trauma complejo, de X diagnósticos, o sea, hemos tenido que utilizar los botones de pánico de los consultorios porque no he podido, por ejemplo, yo con algún paciente que es delgado y su peso es bajo por llegar por inanición. También te puedo decir que después de una sesión de protocolo de trauma, al día siguiente parece que fuiste al gimnasio como 4 horas, ¿sí? Entonces también te puedo decir que en ese revivir la crisis, o sea, como en esa parte de la reexperimentación traumática, donde cada fibra muscular del cuerpo tiene memoria. Por lo tanto, lo que vivió en el evento traumático va a volver a manifestarse a nivel muscular. Pero puede ser con 5, 6, 7, 8 veces más fuerza, sí. ¿Y qué va a suceder? Que una parte del cerebro va a buscar procesar eso que sucedió y que no ha podido procesar. Y que lo va a intentar de otra forma. Si a mí, no sé, algún día me quisieron secuestrar, entonces yo tengo una reexperimentación traumática y voy a empezar a forcejear con todos. Y la cara que te voy a ver a ti, si tú eres mi terapeuta, es del secuestrador. Porque estoy teniendo una reexperimentación. Mi cuerpo pone una pausa aquí y se va directamente al evento que sucedió. Entonces,
o sea, esa es la línea de acá, ¿no? O sea, la parte donde vemos todo lo que tiene que ver con clínico y que tiene muchas similitudes de lo que pasa también cuando alguien ya tiene una posesión, como la inanición, como el no consumir agua. ¿Por qué? Porque un cerebro no puede dejarse morir por sí solo, porque su naturaleza es la sobrevivencia. ¿Qué sucede? Tenemos una desconexión, se van desconectando a través de la reexperimentación traumática y las personas mueren por no atender bien un evento traumático, de este lado. Y de ese lado hay síntomas muy similares también, Sí. ¿no? O sea, viéndolo como en ese sentido. Pero sí te puedo decir que me ha tocado apretar el botón de pánico en el consultorio para que lleguen al apoyo, porque no estoy pudiendo con la persona cuando estamos haciendo el protocolo de trauma. ¿Cuál podría ser la recomendación de las personas que tienen algún familiar que dicen estar poseídos, que dicen tener alguna entidad maligna o demoníaca? ¿Qué sería el paso número 1 a hacer? Es decir, ok, yo tengo una sobrina, tengo un hermano, y dice tener al diablo. ¿A dónde lo mandamos? ¿Lo mandamos primero con los señores? ¿O los mandamos primero con los señores? ¿O los mandamos a la iglesia? En conjunto las cosas. Yo creo que va de la mano. Va de la mano. Lo primero yo creo que es no ignorar las señales de tu cuerpo. Eso es súper importante. Tanto malestar físico como mental siempre tiene que ser atendido. Okay. Yo creo que no debemos separar la ciencia de lo espiritual o la religión particularmente hablando. Entonces, pues a lo mejor ir encaminado, ¿no? Sí. Yo voy al especialista, pero sin dejar de lado mis creencias, mi fortaleza, porque a lo mejor, y particularmente hablando en lo personal, mi fe es mi fortaleza, yo creo que de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, no dejarlo de lado, pero tampoco dejar de lado como mi salud mental y física. Yo voy a citar algo, no sé si usted me contradiga, padre. Una persona que está poseída no sabe que está poseída, no acepta que está poseída. El primer paso es una negación. No, eso no existe, eso no, claro que no, o sea, no, es una negación. Pues es aún más difícil, ¿no? Es más difícil. El familiar, ¿qué hace? ¿A dónde acudes? Es la que empieza a ver diferentes comportamientos en su personalidad. La familia la que empieza a preocuparse porque no duermen, porque dejan de comer, porque su mirada cambia, o sea, es algo impresionante. Dejan una vida que tenían buena, dejan trabajo, dejan relaciones, se aíslan. Hay muchos cambios que podría tomarse como una esquizofrenia, como un trastorno de personalidad, pero ya después empiezan algunos simbolismos como las plagas en las casas, o empiezan a ver a la gente con la cara distorsionada, ven animales donde no hay animales, empiezan a tener como gritos en las noches, manifestaciones porque están viendo algo. En esta parte yo cito algo que vi en una película hace unos días en donde decía la mamá de las chicas que estaban poseídas, algo que salva a tus hijos es escucharlos. Y no pierdas el rumbo de tus hijos, sé perseverante. La fe es la que salva la vida de tus hijos. Nunca pierdan la fe en la ciencia, en la no ciencia, en la religión, siempre hay esa palabra pequeñita que se llama fe. Y si te están diciendo y te están mandando muchas señales de que algo no está bien, sea trastorno de personalidad, sea posesión, nunca pierdas de vista a esa persona que amas, porque después lo puedes lamentar. Y ahora imagínense qué tan peligroso puede ser en caer con personas que hacen lo que ustedes o que dicen hacer lo que ustedes. ¿Cuántos brujitos no existen? Y digo, yo me entero tantas cosas luego que hasta en la cárcel andan. Cosas tan fuertes que se meten en cosas tan delicadas que al rato están hasta presos. Es que mira, Alberto, hay personas, en todas las profesiones uno tiene que tener una ética, sea o no sea espiritual o sea física. Es como cuando tú vas con el doctor, es que me duele aquí, te tengo que quitar la vesícula ahorita. Pero es cardiólogo. Pero es que doctor, es que me duele, no, es que ya ahorita te voy a quitar la vesícula y te voy a cobrar tantos miles de pesos y resulta que después te dejas operar y ya te quitaron la vesícula y sí te servía. Es lo mismo aquí en las energías. Nosotros afortunadamente podemos dormir tranquilos porque también algo que no nos gusta que la gente se vuelva fanática de esto, no nos gusta que estén yendo y yendo y yendo y yendo y yendo. Yo por mí mejor me van y me dejan mi dinero, pero a veces hasta me enfadan. Sí, claro. O sea, no es esto, búscale por otro lado, trata de cambiar tu actitud, o sea, Dios alimenta tu fe, nosotros te podemos ayudar y podemos tratar de decirte por este lado, pero si tú no te levantas de la cama, si tú no te pones a trabajar, no es que estés al lado, eres flojo. Claro.
Pero ¿cuántos no te dicen, no, es que te hizo mal de ojo tu cuñada, tu suegra, y tienes que ir a 4 panteones y cada ida del panteón te salen miles y miles de pesos? Entonces, la mente es débil y entonces es de ahí donde las personas dicen, no, es que ya fui a otro lado, porque nos pasa siempre, y ahí me dijeron que me hicieron esto y esto y esto y esto, y me cobraron tanto. Ah, qué chido. No, pues invítame para que me vean cómo hacen esos trucos, porque yo no lo sé hacer. Qué delicado. Pero yo no puedo decir, es que me estoy tomando tal y tal pastilla, pero me dijeron que mi daño renal es por una brujería. Imagínate que yo sea una persona poco profesional. No, no te la tomes, traes brujería comida. Yo te voy a sanar por medio de este huevo. No lo voy a matar. Claro. Entonces tienes que ser muy profesional y decir, ¿sabes qué, mi rey? Sígale, eso que usted trae es muy grave, y si no se sigue llegando con un doctor, no va a haber limpia, veladora o loción mágica que te pueda sanar. Sí, la fe es importante, y si tú le rezas mucho a Dios y a mi Madre María, te pueden ayudar, pero en el proceso tienes que seguir tomando tu medicina. Muy bien, bueno, pues yo creo que me gustaría concluir con cada uno de ustedes, de este lado, a lo mejor que me digan, ¿cómo evitamos que se nos acerque el maligno? Bueno, si tú eres creyente, lo sabes muy bien. Si tú eres creyente, no quieres que el maligno entre en ti o se acerque a ti, vive tu vida de fe. ¿Cómo vives tu vida de fe? Manifestando el amor de Dios a través de tu vida. Y en el lugar donde tú estás y te desenvuelves, manifiesta ese amor. Muy bien. Y cree en Dios y Él te va a ayudar. Muchísimas no dejar gracias. que entre el maligno. Excelente. Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto tenerlo por aquí. Luis. Pues bueno, el diablo siempre va a estar ahí. Siempre, 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 siempre va a estar desde que te levantas hasta que te duermes y hasta dormir. Entonces, trata de buscar integridad. La persona íntegra es aquella que hace lo correcto, aunque nadie te esté viendo. Entonces, busca gente íntegra a tu alrededor y sé íntegro para que el diablo no pueda apoderarse de ti nunca. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado también. Marce. No quieres el diablo en tu vida, no quieres la maldad en tu vida, no quieres que te pasen este tipo de situaciones. Llena tu vida de amor. Amor en Dios, amor en tu familia, amor en todo lo que tú haces. Si tú le pones un pedacito de tu alma a todo lo que haces, no va a haber poder maligno que entre en tu vida. Muchísimas gracias también por haber estado aquí con nosotros. No. Pastora Fernanda, ¿qué nos puede decir como para cuidar la salud mental y cómo decirle a la gente que puede ser algo de la mente y que puede ser algo espiritual? Yo creo que es bien importante que siempre busquemos ese equilibrio, que siempre estemos en contacto con nuestra espiritualidad, nuestro bienestar físico y mental. En medicina hablamos mucho de un paciente inmunocomprometido, cuando es un paciente que tiene su sistema inmune suprimido por alguna condición médica. Diabéticos, enfermos de alguna enfermedad renal, por ejemplo. Yo creo que el inmunocompromiso se puede traducir en la parte espiritual, por ejemplo, a una persona alejada de Dios. Entonces yo creo que es siempre importante como tener ese equilibrio, ¿no? En el bienestar físico, mental y religioso, y creo que, hay enfermedades que desafortunadamente somos las personas más sanas del mundo, es inevitable que nos ataque. Yo creo que en tanto conservemos ese equilibrio en la medida de lo posible, es la manera en que podemos mantener esa salud. Ok, doctora Fernanda, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bienvenido a estar con nosotros, doctor. ¿Qué nos puede decir lo mismo? Yo prácticamente abonando un poco a lo que dice Fer, por supuesto que creo que tener una visión integral de la persona y no separar, no podemos separar a las personas como también con sus partes biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Y si tenemos esas 4 partes íntegras, vamos a tener un estado de bienestar, un estado de salud, que la persona va a poder desempeñar todo lo que pueda y quiera hacer, y por supuesto no separar, no alejarnos de esa visión integrativa de las personas. Creo que es el mensaje que con el cual yo quiero cerrar. Ok, te agradezco muchísimo por haber venido también, maestro. Pues, creo que al final una parte de responsabilidad personal es mantenernos en contextos seguros que tengan redes de apoyo saludables. O sea, al final creo que debemos tener como esta certeza de que la red de apoyo o el contexto donde yo me desenvuelvo cuida de mí y que yo voy a cuidar de vuelta del contexto. Entonces, esa parte social y contextual, sea lo que tenga que ser tratado, o algo mental o algo espiritual, pues una red de apoyo segura va a hacer falta para la contención de esa persona, para el
trayecto, quien lleva a la persona a los tratamientos, todas estas redes de apoyo saludables que hacen un contexto seguro, es parte de una responsabilidad personal, de buscarlas, y si no la tengo, alejarme e ir a buscarla. Muy bien. Pues maestro Antonio, también muchísimas gracias por habernos acompañado, y nosotros vamos a despedir este episodio agradeciéndoles mucho por haber compartido, por suscribirse y por comentar. Si tienen alguna pregunta, nos encantaría que nos la hicieran a través de sus comentarios, y también pueden seguir a todos los panelistas a través de sus redes que van a estar apareciendo constantemente. También, ¿qué otro tema les gustaría que tocáramos próximamente? Los vamos a estar leyendo. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.